entre la disfonía y la afonía. También hablaremos sobre, de forma general, muy general, aspectos para el cuidado y buen uso de las cuerdas vocales en contexto laboral. Y José Luis nos va a profundizar bastante en aspectos normativos con la disfonía laboral, la participación del fonoaudiólogo dentro de las mutualidades, dentro de aspectos legales, normativos, que son abordados por la ley 16.744. No solamente están las enfermedades comunes que uno ve en centro hospitalario, en CESFAM, en consultas particulares, también está el grupo de las enfermedades laborales que veremos el día de hoy, y la disfonía es una de las enfermedades laborales que deben ser abordadas por los fonoaudiólogos y fonoaudiólogas. Y también nos contará José Luis Urnia aspectos de la variable ambiental y los riesgos ambientales que favorecen la presencia de la disfonía. Bien, a modo entonces de introducción, recordemos que la voz es un medio fundamental para la expresión de ideas, emociones, sentimientos. La voz también es el principal medio de interacción entre personas, ¿cierto? Una comunidad, dentro de un grupo de personas. Eh, También es importante en la expresión del arte, como canto, como actuación, pero también podemos decir que es una importante herramienta y fundamental herramienta para la entrega de conocimiento y la educación. Posiblemente dentro del grupo de los trabajadores que usan las cuerdas vocales como herramienta principal de trabajo, el grupo más numeroso y el grupo con mayor requerimiento de aporte y ayuda fonoaudiológica son las profesoras y los profesores. Por eso que la temática del día de hoy, enfocado en la disfonía ocupacional, está centrado sobre las profesoras y los profesores. Perfecto. Como conversábamos entonces el día de hoy, posiblemente los profesores y profesores son los trabajadores de la voz, los profesionales de la voz que se mantienen mayor cantidad de tiempo en uso constante de sus pliegues o sus cuerdas vocales, los que mayor y con más constante uso abusan de sus cuerdas vocales y muchas veces abusan por el desconocimiento de las herramientas de cuidado. Y ahí también hace la importante función de las fonoaudiólogas y fonoaudiólogos de enseñar a este grupo de trabajadores cómo se cuidan las cuerdas vocales, cuáles son los aspectos críticos, ya sea el aspecto, el autocuidado, el cuidado personal de nuestra herramienta de trabajo, y también la orientación a diferentes instituciones, establecimientos educacionales, empresas y lugares de trabajo, que también nos va a contar un poquito José Luis, de los elementos de riesgo ambiental que pueden también ser favorecedores de la disfonía ocupacional y que no solamente muchas veces pasa por un descuido de la persona. Ellos son los que por excelencia son profesionales de la voz, y la idea y la función más importante del fonoaudiólogo y fonoaudióloga es evitar la presencia de las enfermedades de las cuerdas vocales, su entrenamiento, educación y orientación. ¿Ya? Podemos entonces definir la disfonía ocupacional, la voz ocupacional, o específicamente la disfonía ocupacional, como la pérdida parcial de la voz, cuando esta pérdida de la voz es justificada directamente por el uso y ejecución en el puesto de trabajo, o sea, cuando hay una directa relación de causalidad. Y uno puede decir como conclusión, si mi voz está dañada, está afectada, si tengo disfonía, es porque fue causada por mi ejercicio de profesión o el ejercicio de mi actividad profesional, en este caso en un colegio, si soy cantante en alguna actividad de presentación artística, en el teatro, si soy actor. Toda enfermedad que sea causada por el trabajo llamaremos como enfermedades laborales o enfermedades ocupacionales. La disfonía ocupacional es también una de estas enfermedades, cuando así, en este caso, la profesora o profesor tenga las herramientas clínicas para decir, perfecto, mi enfermedad, mis cuerdas vocales, que veremos algunas imágenes, de hecho, de enfermedades de las cuerdas vocales. Mi enfermedad de cuerda vocal fue causada en directa relación por el ejercicio de mi profesión. Y cuando así esto ocurre, que nos contará un poquito José Luis, los organismos administradores de la ley 16.744, conocidas también como mutualidades, que está la Mutual de Seguridad, está la Asociación Chilena de Seguridad, está el IST y el ISL, deben ayudar a las personas a poder recuperar su enfermedad y entregar las prestaciones que estas personas necesiten para poder recuperar su enfermedad. Por tanto, la ley protege también a las personas que tengan enfermedad, y dentro de estas protecciones y dentro de estas prestaciones que el seguro del trabajo puede entregar, se incorpora también la atención fonoaudiológica
en el proceso de rehabilitación vocal, ¿ya? Veremos entonces, a modo de introducción, muy brevemente, cuáles son las bases de producción, las bases fisiológicas y las bases biomecánicas de la producción vocal, ¿ya? Y antes de eso, bueno, ¿por qué también es importante conocer las bases fisiológicas y las bases biomecánicas? O sea, cómo el cuerpo, cómo nuestro cuerpo produce, construye la voz humana, este sonido que es tan importante para la comunicación, tan necesario. Yo siempre cuento que soy hijo de profesores, tengo padre y madre profesora, ambos trabajaron, mi papá trabajó cerca de 36 años como profesor, gran parte de su vida la dedicó directamente al, perdón, 46 años como profesor. 46 años como profesor, dedicado a la educación dentro del aula. Entonces, ¿por qué comento la importancia de conocer las partes de un vehículo? ¿Ya? Y la importancia de conocer nuestra voz. Porque yo recuerdo siempre a mi padre y mi madre que me decían cuando yo estudiaba fonoaudiología que lamentablemente nunca habían tenido acceso a una fonoaudióloga o fonoaudiólogo para que les enseñara cómo producir su voz correctamente. Conocer su instrumento de trabajo, conocer su vehículo. Me refiero en esta analogía al vehículo como nuestro cuerpo. Las partes de nuestro vehículo, las partes de nuestro cuerpo, que son fundamentales, conocer y usar muy bien para hacer una muy buena construcción vocal. Si hago una mala construcción corporal de la voz, claramente la posibilidad de una enfermedad es mayor. Entonces, haciendo esta analogía, que lamentablemente mis padres no tuvieron la posibilidad en sus formaciones de conocer, cómo se construía la voz con las cuerdas vocales, con su sistema respiratorio, cómo cuidar las cuerdas vocales, estuvieron siempre muy susceptibles, vulnerables a producir enfermedades, así como sus colegas también, colegas de escuela, de colegio, muy susceptibles y vulnerables a producir estas enfermedades. Entonces, ¿qué pasaría si yo quiero aprender a manejar un vehículo, como vemos en la imagen, a manejar un auto? Sin aprender las partes de este vehículo, sin conocer los aspectos teóricos de este vehículo, le digo a mi instructor que vayamos a la parte práctica de forma inmediata. Posiblemente, si no conozco las partes de este vehículo de forma inmediata, perdón, voy a cambiar de, voy a cambiar de, ¿me confirman por favor si me pueden escuchar bien ahí? ¿Alguien que me pueda decir sí? ¿Si me escuchan? Sí, profe, se escucha. Muchas gracias. Entonces, haciendo esta analogía como conversábamos recién, si yo me lanzo al mundo a manejar un vehículo sin conocer sus partes, la posibilidad de un accidente es muy alta, porque puede que mi instructor manejando me diga, Felipe, Felipe, por favor, frena. Yo digo, pero ¿con qué freno? ¿Con qué parte del vehículo freno? Y mi instructor me va a decir con el pedal de freno, pero como nunca vi previamente o aprendí previamente la teoría, sabiendo cuál es el pedal, cuál es la estructura que está encargada de frenar, posiblemente me puedo equivocar de pedal y en vez de apretar el pedal de freno, voy a apretar el pedal de aceleración. Y eso claramente, en vez de frenar, voy a provocar un accidente, voy a chocar contra un poste o contra un árbol. Por tanto, si yo les pregunto a ustedes con qué parte del vehículo frenamos, ustedes me van a decir el freno, el pedal de freno. ¿Con qué parte del vehículo les pregunto, ustedes hacen que el vehículo doble, cambie de dirección? Me van a decir con el volante, ¿cierto? ¿Con qué parte del vehículo les pregunto aceleran? Ustedes me van a decir acelerador. Pero si les pregunto ahora con qué parte de su vehículo, su cuerpo, este vehículo, ¿cierto?, corporal, ustedes cambian el tono de la voz, una voz más aguda o más grave, cambian la intensidad de la voz, una voz más fuerte, una voz más débil, posiblemente no sepamos, y muchos profesores, profesoras no saben qué parte de su cuerpo está encargada de modificar los diferentes parámetros de la voz, que veremos ahora de inmediato. Entonces, ¿cómo voy a hacer un buen uso de mi cuerpo para cuidar las cuerdas vocales si yo desconozco las partes y sus funciones y responsabilidades para producir para producir la voz? Por tanto, una de las funciones también muy importantes para fonoaudiólogas y fonoaudiólogos es enseñar a los profesores y profesoras de cómo el cuerpo construye correctamente el sonido producido por las cuerdas vocales
cuál es la mejor forma en que nuestro cuerpo puede construir la voz de forma saludable. Entonces, la enfermedad, ¿cierto? Este accidente también puede ser controlado en la medida que yo conozca la correcta forma de construcción. Y eso veremos entonces brevemente ahora. Primero decir que la voz es la voz es ese sonido que ustedes escuchan ahora en mí, que estoy hablando y conversando con ustedes. Este sonido es producido específicamente por el aparato fonador humano. El concepto técnicamente se llama fonación, así como la capacidad de respiración, ¿cierto? La oxigenación llamamos respiración, la capacidad de tragar alimento llamamos deglución. Técnicamente la capacidad de producir la voz la llamaremos fonación. La fonación depende de la laringe y de las cuerdas vocales, que están en la mitad del cuello. Ustedes pueden tocar su manzana de Adán, que llamamos específicamente o muy técnicamente la escotadura del cartílago tiroides. Un dedito más abajo, internamente, encontraremos las cuerdas, que en realidad más que cuerdas son pliegues, se debiesen llamar técnicamente los pliegues vocales. Perdón. Y la producción de perdón, la producción de la voz, se ve en la diapositiva, ¿cierto? Sí. La producción de la voz, y esta voz que ustedes escuchan en mí, está compuesta por 4 características o 4 cualidades principales. Una es el tono. El tono de la voz hace referencia a si la voz es más aguda o es más grave. Si yo digo, subo el tono, una voz aguda en falsete, mis cuerdas vocales se estiran como un resorte, como un elástico, para hacer los sonidos de tono agudo. Cuando digo, una voz grave, muy grave, cuando yo agravo la voz, mis cuerdas vocales se acortan. ¿Ya? Por tanto, el tono de la voz, más agudo o más grave, está estrechamente relacionado con el estiramiento y acortamiento de las cuerdas vocales. Sin embargo, la intensidad o volumen medido en decibeles, más fuerte en volumen, enero, febrero, marzo, 80 decibeles, o despacio en volumen, 1, 2, 3, 4, débil, depende directamente de la función respiratoria, de los pulmones y diafragma, depende, se dan cuenta, cada cualidad depende de parte del cuerpo distinta. La tercera cualidad, el timbre específicamente, depende de las modificaciones de mis cavidades, como boca, la faringe, la nariz, y es una huella acústica, una huella diferenciadora. Si la voz se escucha distinta acústicamente es por la modificación de estas cavidades y cada persona tiene cavidad de forma, tamaño distinto y eso hace que nuestras voces también sean únicas, algunas muy parecidas, sobre todo entre familiares porque imitamos muchos comportamientos. También la voz es una cualidad aprendida por la imitación, pero en gran medida la intensidad, perdón, el timbre de la voz depende de la forma, tamaño de nuestras cavidades, que también esta forma y tamaño es compartida genéticamente con nuestros familiares, con nuestros hermanos, hermanas, padres, por eso muchas veces nos confunden por teléfono cuando conversamos con ellos. Y la cualidad llamada duración, el tiempo que yo puedo mantener mi voz en emisión, en sonido, sin respirar tan frecuentemente, depende de la función respiratoria y específicamente de la fonación. Entonces, para la prevención, para el cuidado de la voz, en profesores y profesores es muy importante que ellos sepan específicamente cuáles son las cualidades y cuáles son las partes de su cuerpo específicas encargadas de modificar cada una de esas cualidades. Lamentablemente, cuando yo veo pacientes o veo profesores con disfonía en la consulta, atención clínica fonoaudiológica, me doy cuenta que ellos tienen mucho desconocimiento de estas variables. Y ahí uno se explica por qué se enferman, porque yo no puedo usar correctamente algo que yo desconozco. Y el proceso de producción de la voz está compuesto por 5 etapas principales. La inspiración, tomo aire rápidamente, no puede ser una inspiración profunda, porque si hago una respiración profunda, el habla sería poco dinámica y sería entrecortada. Debe ser rápida para que sea el habla, la construcción del habla, el aspecto fonético que hemos conversado también en clases, debe ser una construcción también dinámica, rápida. Después está secundado por una inspiración prolongada, dosificada, controlada, que provoque la vibración de las cuerdas vocales. Las cuerdas vibran por acción del aire, no vibran por acción propia. Las cuerdas vocales provocan un sonido muy débil, prácticamente inaudible, el cual llega hasta las cavidades llamadas cavidades de resonancia, que son la boca, la nariz y la faringe principalmente, y toda la cabeza, todo el cráneo.
van a provocar la amplificación o potenciamiento del sonido y después el proceso de articulación relacionado con los aspectos fonéticos, para producir las palabras como papá, los diferentes fonos, ya sea vocálicos o consonánticos. Y eso que ustedes ven ahí resume eh, lo que hemos conversado hasta la fecha. Viene una corriente de aire continua, ¿cierto? Desde las cuerdas vocales, si se fijan, viene por la tráquea. A mitad de camino se encuentra con estos pliegues, porque no son cuerdas como una guitarra, son pliegues que vibran las cuerdas vocales aproximadamente en la mujer 250, 240 veces por segundo. Imagínense la cantidad de movimientos por segundo. Y en los varones 120, 140 veces por segundo. Las cuerdas vocales son bastante mágicas, lindas y maravillosas porque transforman la materia, transforman la energía aérea continua en energía sonora alterna, o sea, transforman el aire en sonido, son un transformador de energía, pero el sonido que provoca las cuerdas vocales al vibrar es de baja intensidad. Después, como ustedes ven en la imagen, en el diagrama, el sonido llega hasta las cavidades como nariz, faringe y boca, y ahí el sonido se potencia, se amplifica y después sale hacia el público, pero no es específicamente el sonido de las cuerdas vocales el que escuchamos directamente. Entonces, en conclusión, podemos decir que la voz, para hacer un buen uso de ella por diferentes profesionales de la voz, profesores, cantantes, locutores, y específicamente la disfonía ocupacional, la disfonía que es causada por el trabajo, depende de diferentes aspectos, no solamente aspectos físicos, los sistemas que participan, respiratorio, laringio, resonancial, articulatorio, depende de todo el cuerpo, incluso incluyendo los estados psíquicos y estados emocionales. ¿Ya? Vamos entonces a ver ahora, como punto 2, según este orden de contenidos, la etiología. El concepto de etiología hace referencia a las causas de la disfonía. ¿Ya? La etiología de la disfonía, ¿cierto? La enfermedad de la voz de origen ocupacional. Antes de eso, vamos a definir primero que la disfonía eh, se describe como la pérdida parcial de la voz y la afonía es la pérdida completa, cuando no existe sonido. La disfonía tiene diferentes grados, puede ser leve, moderada, severa, y donde se ven afectadas las cualidades que hemos conversado, cuando se ve afectado el tono, la intensidad, el timbre, la duración, incluso la flexibilidad, los cambios de la voz. Hablamos de cuando se ve afectada parcialmente, hablamos de disfonía. Pero cuando hay una ausencia de estas cualidades, tono, intensidad, timbre, duración y flexibilidad, hablamos entonces de una afonía, ¿ya? Y las causas son causas, como describimos ahí, multifactoriales o multietiológicas. Pueden ser muchas las causales. Infecciosas por un resfrío, pueden ser traumáticas por un golpe, pueden ser neoplásicas por el cáncer de cuerda vocal, pero específicamente la disfonía de origen ocupacional, la disfonía de origen laboral, tiene una causa, un origen muy específico, que es la colisión, el golpe o el estrés de impacto en las cuerdas vocales, ¿ya? O sea, imagínense que las cuerdas vocales por segundo, se golpean porque vibran, al vibrar se golpean 120 veces por segundo en el varón, 240 veces por segundo en la mujer. Por tanto, a mayor cantidad de golpes, más va a ser el daño en las cuerdas vocales. O sea, si en un segundo se golpean 120 o 140 veces por segundo, imagínense todos, todas, cuántas veces se golpean en una hora, en 5 horas, en un día completo, en 5 días por semana, en un mes completo, un semestre completo, un año completo, en profesor y profesores, son miles y millones de golpes en los pliegues vocales. Por tanto, la disfonía de los profesores, profesoras, es una disfonía de causa de origen mecánico, que llamaremos técnicamente el estrés de impacto. Esta disfonía por choques, por golpes, por causa mecánica, por colisión, se puede describir por la cantidad, o sea, cuántas veces se golpean las cuerdas por segundo, por día, por semana, por semestre, ¿cierto? Puede ser la cantidad. También se adiciona, se suma a este estrés de impacto, no solamente la cantidad, sino que también la intensidad. Y la intensidad depende de la fuerza, no la cantidad, las veces que se golpean, sino que específicamente cuán fuerte se golpean.
Ahora, la cantidad está determinada específicamente por el tiempo de uso. Hoy día no tenemos normativas en Chile que especifican claramente cuánto es el tiempo de uso en que una profesora o un profesor debería usar su cuerda vocal. En otros países como en Argentina ya se ha determinado que hay límites, por ejemplo, de 22 horas frente al aula. Tenemos profesores acá en Chile que están haciendo clases 34, 35, 38 horas frente al aula, que es una cantidad de horas exigente. Por tanto, una variable que aumenta este de impacto es la cantidad, medida en tiempo. Otra es la intensidad, como les comentaba, que depende específicamente de la intensidad. Depende de la intensidad de los decibeles. O sea, si yo hablo 80 decibeles, los golpes de las cuerdas son mucho más fuertes. Si yo hablo más despacio, los golpes son más suaves. O sea, los decibeles, el volumen de la voz determina la intensidad o fuerza del golpe. Hoy sabemos también que en educación son muy pocos los colegios, las escuelas y profesores que usan sistemas de amplificación. Posiblemente el sistema de amplificación podría ayudar a reducir la fuerza y la intensidad de los golpes de las cuerdas vocales. Y también está la variable calidad. La calidad específicamente hace referencia a la forma en que yo construyo mi voz con mi cuerpo en un contexto de X cantidad y en un contexto de X intensidad. La calidad o técnica vocal, la forma en que yo construyo la voz con mi cuerpo, es directamente orientada por la fonoaudiología. También es instruida la cantidad y la intensidad, sugiriendo a los profesores y profesoras que cuiden la cantidad y tiempo de uso, que cuide o maneje la intensidad de forma de uso de su voz, pero uno de los aspectos muy interesantes y bonitos de la terapia fonoaudiológica, la disfonía ocupacional, es la calidad, la técnica vocal corporal, cómo construyo. Si yo cuido la cantidad, calidad e intensidad, voy a reducir posiblemente el estrés de impacto, la fuerza de golpe mecánico entre mis pliegues vocales. Pero también ahí interactúan diferentes conductas y también, como dice la diapositiva, interactúa el contexto, que nos va a conversar muy bien José Luis. Por eso que esto es prácticamente como un deportista, lo que ustedes ven en la pantalla, este corredor, también si descuida la cantidad de cuánto corre, la calidad, la forma en que mueve su cuerpo y la intensidad, o sea, la fuerza en que golpea sus pies en el piso y la superficie, va a producir tanto estrés sobre sus articulaciones que también se van a dañar. Se van a gastar exactamente igual que nuestras cuerdas vocales. Por tanto, como hemos visto, son diferentes las causas mecánicas que describen esta etiología, ¿cierto? La causa de la disfonía laboral, por favor, siempre recordar que es una causa mecánica, no es infecciosa, no es por alimentación, no es por algo, ¿cierto? Un resfrío, ni por reflujo, sino que específicamente es por el uso que golpea nuestras cuerdas vocales. Eso que ustedes ven ahí es el movimiento de oscilación. Fíjense cómo se golpean las cuerdas vocales. Y ese movimiento y ese golpe de cuerdas vocales ocurre 240 veces por segundo en la mujer y 120 veces por segundo, o 140 veces por segundo en el caso de los varones. O sea, imagínense todo el día las pobres cuerdas vocales, pliegues vocales, golpeándose, maltratándose. ¿Cómo no se van a enfermar? Ese es el movimiento de oscilación que cambia la energía aerodinámica, energía aérea en energía acústica, cambia el aire, transforma el aire en sonido, nuestras lindas y maravillosas cuerdas vocales. Y son tan delicadas, miden 1 centímetro y medio, ¿cómo no se van a enfermar las pobres cuerdas vocales? Esas son imágenes que hemos visto, ya sea en video, lo que ustedes ven ahora, de las cuerdas vocales normales. Deben ser rectilíneas, uniformes, medianamente blanquecinas, como ustedes se dan cuenta. Si ven acá mi cursor, se ven las cuerdas vocales lisas, limpias, pero cuando hay enfermedades de las cuerdas vocales, fíjense lo que podemos ver muchas veces en profesoras y en profesores. Inflamaciones de cuerda vocal, daños tan severos como lo que ven en la imagen superior izquierda, laringitis, inflamaciones, congestión, rojo, eritematoso. La imagen superior del lado derecho, encontramos los nódulos de cuerda vocal, que son dos inflamaciones no cancerígenas, pero que muchas veces se extirpan de forma quirúrgica. La imagen inferior izquierda se llama pólipo de cuerda vocal hemorrágico y la imagen inferior derecha es una hiperfunción, un exceso de contracción muscular. Fíjense, comparemos
la imagen de estas cuerdas, ¿cierto? Lisas, uniformes, rectilíneas, y la comparamos con estas cuerdas que claramente se ven muy dañadas, y así son las cuerdas vocales, los pliegues vocales de los profesores que muchas veces consultan las diferentes mutualidades producto de esta enfermedad o disfonía ocupacional. ¿Dónde participan los fonoaudiólogos en este periodo? En la rehabilitación. Es posible que con nuestros ejercicios o procedimientos podamos recuperar estas lesiones sin cirugía en un gran número de casos, pero lamentablemente cuando es muy tardía la consulta, está tan consolidada la lesión en los pliegues vocales de los profesores y profesoras que no tenemos mucho trabajo que hacer al principio, porque debe ir a cirugía con un médico otorrino, pero después hay un tratamiento postquirúrgico de rehabilitación postquirúrgica, que ahí, perdón, sí es fundamental la participación de los fonoaudiólogos y fonoaudiólogas. Perfecto. Vamos entonces a hablar muy brevemente de las herramientas para el cuidado y así también dar paso a nuestro querido amigo José Luis, nuestra visita el día de hoy. Una gran visita, un gran experto, que nos comenta un poquito de las variables ambientales. Bueno, las herramientas que son parte del trabajo fonoaudiológico que ustedes van a ver posiblemente, los fonoaudiólogos que estén hoy día en la sesión, van a ver después en su actividad profesional, es la orientación de aspectos higiénicos, las conductas de hábitos saludables relacionados con la alimentación, con la hidratación de los pliegues vocales y también como segundo punto, cómo cuidar las cuerdas vocales enfocado a la técnica vocal, ¿ya? Son elementos distintos. La higiene vocal hace referencia a las conductas, la técnica vocal hace referencia a cómo yo uso mi cuerpo en algún contexto vocal determinado, la sala de clase, cantando, en alguna actividad de periodismo, por ejemplo, algún periodista, en la locución, qué sé yo, cómo yo uso mi cuerpo para construir correctamente la voz en estos contextos. La higiene, como les contaba, son las conductas diarias, no técnicamente cómo yo uso mi cuerpo para producir la voz. Definamos algunos aspectos higiénicos importantes a considerar en el cuidado de la voz ocupacional, para que la persona no se enferme por uso en su lugar de trabajo, la disfonía ocupacional. Hay aspectos importantes y posiblemente el más importante, y todo recae en la higiene vocal, en la mantención de la lubricación o hidratación de los pliegues vocales. Por tanto, todo se resume prácticamente en eso. Si mis cuerdas vocales se mantienen lubricadas, húmedas, van a estar flexibles, mantengo las condiciones viscoelásticas de mis cuerdas vocales y van a vibrar más libremente. Además, la lubricación de las cuerdas vocales por esta humedad reduce, por lubricación, ¿cierto? Reduce el roce, fricción, la colisión o estrés de impacto, los golpes o choques que conversábamos como la causal o la etiología. Una pregunta parece. Francisca, a ver, me pregunta. Muy buena pregunta, Francisca. Me dice Francisca, la leo en voz alta. Dice, ¿existe alguna señal de alerta que un docente deba o pueda percibir antes de llegar a la disfonía o afonía? Algo que nos permita saber que estamos haciendo un mal uso de nuestra voz. Qué importante pregunta ha hecho Francisca. La felicito. La verdad es que sí, hay muchos estudios e investigaciones que también hemos hecho con José Luis, que le comentaremos un poquitito. En la sintomatología es lo principal, ¿ya? Hay diferentes tipos de síntomas que uno puede percibir, Francisca. Hay síntomas acústicos, o sea, que usted ya perciba que la limpieza o calidad de su voz no está igual como cuando usted despertó en la mañana, si usted es profesora, y al paso del día ve que acústicamente su voz se está apagando, se escucha más sucia, hay quiebres e inestabilidad. Ese es un síntoma, perdón, acústico, que le está diciendo mi cuerda se está cansando, por eso que está cambiando la calidad de voz, se está inflamando la cuerda vocal, por eso que la calidad de la voz ya se está viendo perjudicada. También hay síntomas sensoriales, ¿ya? Síntomas sensoriales, específicamente sensaciones corporales, Francisca. Y hemos en algunas investigaciones logrado corroborar y correlacionar específicamente que a mayor presencia de síntomas como ardor, sequedad, irritación, sensación de cuerpo extraño, fatigabilidad en la laringe, la garganta y las cuerdas vocales,
son los primeros signos de que hay un daño sobre mi voz, que estoy haciendo un mal uso de mis cuerdas vocales y la está dañando. ¿Ya? Y muchas veces, Francisca, los síntomas que le comentaba, voz quebradiza, ardor, irritación, dolor, sequedad, fatigabilidad, sensaciones molestosas en el cuello, garganta, internamente en mi laringe y cuerda vocal, precede muchas veces al trastorno y a las imágenes que usted vio anteriormente de los nódulos, pólipos y laringitis, esa inflamación rojiza que vimos en la imagen anterior. Los síntomas y sensaciones no son luces de alerta que nos van diciendo algo estoy haciendo mal, algo quizá estoy forzando, algo estoy dañando intensamente en la estructura anatómica de mis pliegues vocales, que está viéndose afectada la acústica, la limpieza del sonido de mi voz, y posiblemente antes de eso incluso hay sensaciones corporales molestas e incómodas. No sé si respondo a su pregunta, Francisca. Gracias, qué bueno. Muchas gracias a usted por su pregunta. Muy buena además. Entonces podemos resumir que las medidas de cuidado principalmente están determinadas por esto, por mantener las condiciones de lubricación. Todo lo que seque las cuerdas vocales es perjudicial y favorece su daño y su colisión, su estrés de impacto. Por tanto, si yo me pregunto, comparto o convivo en un contexto que esté con temperaturas muy altas, salas muy calefaccionadas, por ejemplo, se va a secar más rápidamente nuestras cuerdas vocales. Si yo, por ejemplo, convivo en un contexto donde estoy constantemente tomando café, el café seca mucho los pliegues vocales. También el alcohol seca mucho las cuerdas vocales. No es que uno trabajando tome alcohol, no. Y muchas veces hay otros elementos que si tienen alcohol, tendemos muchas veces a usar estos mitos del propóleo en spray. Muchas veces el propóleo en spray tiene alcohol porque conserva más tiempo el propóleo, pero el alcohol es un irritante. Hay alimentos que tienen alcohol, hay dulces muchas veces que tienen un poco de alcohol, medicamentos, que también pueden secar mucho los pliegues vocales y eso hace que la vida de la cuerda vocal se empiece a ver afectada. Claramente uno de los más dañinos enemigos número uno de las cuerdas vocales son los tóxicos que tiene el cigarro. El cigarro provoca la inflamación de las cuerdas vocales, además que se seque, se irrite el epitelio y la piel de las cuerdas vocales, claramente las dañan muy fácilmente. Además, la alimentación es muy importante. Hay alimentos que secan mucho, alimentos derivados de la leche y el chocolate, o alimentos que provoquen irritación, como alimentos muy condimentados. Con esto no quiero decir que no tome nunca leche ni chocolate, porque yo además soy fanático del chocolate, me encanta, pero hay que ser muy estratégicos cuando lo consumimos, cuando comemos. O sea, si yo voy a hacer una clase, una actividad vocal, a la 1 de la tarde y a las 12:30 estuve comiendo alimentos con mucho ají, con mucho merquén, muy condimentado, con muchas especies, va más fácilmente a irritar las cuerdas vocales. Si yo eh, tomé leche o comí muchos azúcares o mucho chocolate antes de una actividad vocal intensa, ya voy a partir con más posibilidad de daño porque los alimentos derivados de la leche y el chocolate por los azúcares espesan la saliva. Si la saliva se espesa, también se va a secar más rápidamente la garganta, las cuerdas vocales. Los tiempos de descanso son muy importantes. Entre actividad, entre clases, muchas veces pasamos de una clase a otra sin periodo de descanso y eso cansa rápidamente nuestras cuerdas vocales. Así muchas conductas abusivas como toser o carraspiar. Hay muchas enfermedades como el reflujo gastroesofágico, pueden ser irritantes de las cuerdas vocales. También el respetar la hora de sueño, cuando se recupera el cuerpo, solo en el momento de sueño hay que respetar la cantidad apropiada de descanso. Y también las alteraciones odontológicas, la limpieza de mi boca, el aseo de mi boca es muy importante para que se renueve la mucosa, una mucosa de buena calidad. Y muchas enfermedades, sobre todo enfermedades infecciosas, alergias, resfrío, incluso el COVID, son enfermedades que van a afectar a nuestras cuerdas vocales. Incluso aspectos medicamentosos, farmacológicos también son muy nocivos para las cuerdas vocales. Hay medicamentos como corticoides, antihistamínicos, inhaladores muchas veces que provocan mucha sequedad de la mucosa, de la piel de las cuerdas vocales, del epitelio de las cuerdas vocales,
y nos deja en una condición mucho más vulnerable que formemos alguna enfermedad por uso laboral en profesores y en profesores. Vamos entonces a ver al aspecto de técnica vocal. La técnica vocal, como conversábamos, tiene relación específicamente con el cuerpo, cómo yo uso mi cuerpo para producir la voz, ya no cómo son los hábitos de día a día, que eso es higiene vocal. Y podemos decir que la voz, como conversábamos, depende de aspectos posturales, cómo está la postura de mi cuerpo cuando yo construyo la voz, específicamente en relación de la cabeza, cuello y espalda, que esté esta relación cabeza, cuello y espalda lo más alineado posible, cómodamente, para que mis cuerdas se muevan libremente por dentro, cómodamente. También implica el entrenamiento, ¿cierto?, del sistema respiratorio, la dosificación del aire, para que así me dure más el aire, o saber cómo expirar fuertemente cuando así requiera gran presión del aire para proyectar más fuertemente la voz. ¿Por qué les cuento esto? Porque la intensidad o la potencia de la voz depende directamente de la presión del aire o con cuánta fuerza yo expiro o boto el aire desde mis pulmones. O sea, si yo hablo 80 decibeles a 100 decibeles, más fuerte es el flujo de aire. Si yo hablo despacio, a 20 decibeles, a 10 decibeles, más suave es el flujo de aire. O sea, quien quiera entrenarse para proyectar correctamente la voz, para aumentar la potencia de su voz, debe entrenar su sistema respiratorio, su diafragma y otros músculos, y también entrenar sus cavidades de amplificación o resonadores, principalmente boca, nariz y faringe. Y claramente nuestras cuerdas vocales. Fíjense en este video, se llama videoestroboscopía, este examen que se hace en muchos profesores para el diagnóstico de enfermedades. Este es el movimiento de las cuerdas vocales, un efecto de cámara lenta. Fíjense, esos son los golpes de las cuerdas vocales. Cuando se abren es porque respiró la persona, cuando están vibrando ahora es porque las cuerdas vocales están provocando un sonido, se abren para respirar y se juntan para poder vibrar y producir un sonido. Ese ciclo se repite constantemente cuando hablamos. Ya, y este examen se llama una videoestroboscopía con laringoscopio rígido o telelaringoscopía. Este examen, ¿cierto?, se hace para la identificación de daños estructurales o funcionales en profesores y profesores que tengan mal uso o abuso y que dañan sus cuerdas vocales por el ejercicio de su profesión. Y hay que entrenar estas estructuras para que se muevan de la mejor forma posible. La técnica vocal, y ya cerrando para que dé el espacio a mi querido amigo José Luis Urnia, la técnica vocal depende directamente de un uso eficaz y eficiente. Yo veo ese lanzador del martillo y yo en mi desconocimiento e ignorancia del tema, yo creo que él está siendo muy eficaz y muy eficiente. Eficaz quiere decir que yo puedo cumplir el requerimiento o la actividad física que me está demandando el contexto, sea en este caso el lanzar, lanzar lo más fuerte, lanzar lo más lejos el martillo, ¿ya? Lo más fuerte, lo más lejos el martillo, eso es ser eficaz, pero eficiente es hacerlo con el menor desgaste energético o el menor impacto sobre su cuerpo. Y en los giros, los movimientos que él hace con su cuerpo, creo que él está siendo muy eficiente. Los giros y movimientos que hace con su cuerpo no son azarosos, sino que son muy bien pensados, instruidos y practicados. Él ha practicado mucho para poder hacer esos movimientos tan precisos que además de lanzar fuertemente, sean eficientes, que no dañen sus articulaciones, sus brazos, su espalda y sus piernas. Así debe ser una profesora y un profesor eficaz que logra responder a la exigencia de su contexto laboral, que sus estudiantes puedan escucharlo y puedan educar a sus estudiantes, pero además deben ser eficientes, que logren lograr este cometido, pero con un mínimo de impacto para sus cuerdas vocales y su cuerpo. Y eso es lo que muchas veces no ocurre. Logran su objetivo de educar y enseñar, pero con un impacto y un daño sobre sus pliegues vocales. Y esa es la función de la fonoaudióloga y fonoaudiólogos, de que sean eficaces y eficientes. Entrenar su técnica vocal para que así su cuerpo se use óptimamente. De forma primaria, a modo general, a modo también de conclusión, en las buenas prácticas vocales, la técnica vocal para la prevención de la disfonía ocupacional puede estar centrado en 12 principios básicos. O sea, ¿qué debo yo cuidar corporalmente en mi uso para saber que
voy a hacer un menor daño a mis cuerdas vocales, están centrados en estos 12 puntos principales. La velocidad de habla es un punto importante. A mayor velocidad de habla, mayor va a ser el desgaste sobre mis cuerdas vocales. Por tanto, es importante que yo entrene, enseñe a profesores y profesores a cuidar su velocidad del habla. También la dicción, la precisión del habla, la correcta modulación, articulación de las palabras, muy importante. Aspectos fonéticos, muy importante porque un mal uso de esta precisión del habla también puede desgastar mucho mis cuerdas vocales. Y también el correcto uso de las cavidades de amplificación, que yo use cavidades, ¿cierto? Más oralizadas, una nasalización excesiva también puede que yo todo el tiempo hable con voces nasales, o que yo hable con la voz siempre naciendo construida a nivel laringio, forzosa, una cavidad baja, laringea o posterior, forzosa también podría dañar a mis cuerdas vocales. También es muy importante cuidar aspectos ya a nivel laringio, en la técnica vocal, el tono, un tono extremadamente agudo, que yo toda mi clase la hago una voz muy aguda, casi en falsete, desgasta mucho más mis cuerdas vocales. Que yo haga una clase con una voz extremadamente grave que no me acomoda a mí como usuario, también va a dañar o va a gastar mucho mis cuerdas vocales. Debe ser un tono cómodo, óptimo para cada persona, de hecho es un tono cómodo, óptimo, distinto. También debo usar una muy buena entonación. Si yo uso una voz monótona, que no tengo muchas fluctuaciones, de hecho, cuando yo hablo voy cambiando, voy jugando con los tonos. Si yo uso una voz plana o monótona, estoy más susceptible a que me pueda cansar o que me pueda dañar. Así también la intensidad excesiva. Uno muchas veces en la sala de clase, cuando hace clase junto a los estudiantes, habla más fuerte de lo necesario. O sea, la idea es que yo hable lo más fuerte que haga falta para que todos me escuchen. Es bueno muchas veces hacernos esa pregunta. Si yo hablo un poco más despacio, ¿me seguirán escuchando mis estudiantes? A lo mejor sí, yo puedo bajar quizás 10 o 20 decibeles y aún me seguirán escuchando mis estudiantes. Si logro comprobar eso, me daré cuenta que estuve siempre derrochando recursos o derrochando energía de intensidad de voz. Por tanto, no hace falta que siempre esté a 100 decibeles, muchas veces 60 o 70 decibeles es suficiente. Así que tenemos que cuidar la intensidad. También la calidad o limpieza, al hacer sonidos que son forzosos para enfatizar muchas veces las clases. A ver, tomen asiento, por favor, estudiantes. Cuidado, fíjense en este detalle que es tan importante. Esos juegos vocales de sobreembellecimiento o de exageración también son muy traumáticos o forzosos para las cuerdas vocales. También se encuentra una cualidad llamada ataque vocal duro, que es la forma de inicio explosivo, cuando yo digo IVA, hoy veremos las cuerdas vocales. Estas están en la mitad de mi cuello, orientadas de adelante hacia atrás. 1, 8, sonidos muy explosivos también dañan a las cuerdas vocales. Es importante que en las clases, en profesoras y profesores, tengamos cuidado con esos inicios explosivos que golpean, traumatizan. Así de fuerte se escucha el inicio, así de fuerte es el trauma de las cuerdas vocales. Yo puedo hablar fuerte y hablar haciendo esto y no hablar haciendo esto, marcando mucho las vocales, porque eso es muy traumático y las fatiga más rápidamente a los pliegues vocales. Y claramente hablar con voces forzosas o voces gritadas. Y no solamente el grito implica hablar a 100 decibeles, sino que el grito se define específicamente por el esfuerzo. Mucha gente puede hablar muy despacio en volumen, a 20 o 40 decibeles, pero si la voz está a 20 o a 40 decibeles y se escucha forzosa, tensa o estrangulada, por dar un ejemplo, si digo 1, 2, 3, 4, 5, buenos días, hoy veremos las cuerdas vocales, las cuerdas son dos membranas, está bajo en volumen, pero es forzoso igual. Y si es forzoso igual, hablamos de un grito exactamente igual, y eso claramente no aporta el cuidado de la voz en la docencia, la voz ocupacional. Y también tenemos así otros sistemas, ¿cierto? A considerar que el sistema respiratorio, que tenga una cómoda inspiración, cómoda mantención del aire y una cómoda expiración. Bien, vamos entonces ahora a pasar a la parte de José Luis. La parte de José Luis, aspectos, ¿cierto? Sí, Normativos de la armonía y aspectos, perdón, aspectos ambientales. Voy a dejar entonces de compartir para que José Luis pueda también compartir su
su pantalla. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta el momento? ¿Todo claro? Todo bien parece. Muy bien. José Luis, ¿puedes compartir tu pantalla? Hola Felipe. Me sale la opción de que el anfitrión inhabilitó la función de compartir, pero te envié la presentación a ti, no sé si tú la puedes abrir a tu correo UC. Perfecto, muchas gracias, lo voy a abrir al tiro. Sí, aquí me llegó. Aquí Ahí está. está. Bueno, Gracias, José Luis. aprovecho de empezar agradeciéndote la invitación y Gracias a ti, José Luis. también presentándome un poco. Mi nombre es José Luis Urnia, yo trabajo en la Asociación Chilena de Seguridad. Tengo a cargo varios agentes de riesgo desde el punto de vista de las directrices de la vigilancia para la prevención de enfermedades profesionales. Y dentro de ese contexto, yo tengo a cargo lo que es la prevención de la disfonía ocupacional, de la temática que ha estado hablando Felipe durante su presentación. La tengo a cargo desde lo que son las directrices técnicas y ahí de inmediato quiero entrar a ponerle un matiz a algo que mencionaste tú, Felipe, porque hoy el fonoaudiólogo tiene un rol que es principalmente en un ingreso en los aspectos clínicos, o sea, digámoslo, curativo. Cuando el profesor ya está enfermo, cuando pasa lo que tú mostraste en las PPT, ese es el momento en que hoy día entra el fonoaudiólogo. Pero siempre le he cuestionado a Felipe, bueno, y de hecho estamos trabajando en esa línea, que para mí el rol del fonoaudiólogo puede ir mucho más allá y nos puede acompañar a nosotros en lo que es el título de esta presentación. Ojalá que nos acompañe desde la prevención. Desde la prevención, ¿cómo? Como lo acaba de hacer Felipe. Porque al final los que tienen las herramientas para poder prevenir, los que tienen las herramientas para poder entregar una correcta técnica vocal, son ustedes. Y uno de los campos en que ustedes se pueden desarrollar es este lado de la salud ocupacional y de la prevención de enfermedades profesionales. Entonces, mi presentación, si bien es cierto, claro, va a tocar eh, los aspectos que aparecen mencionados ahí respecto a lo que es la normativa, en dónde nos movemos nosotros. Y voy a mencionar también someramente lo que son los factores ambientales, porque por supuesto por el tiempo no alcanzamos a ahondar mucho. Pero vengo más que con certeza, me gustaría abrir esto con preguntas hacia ustedes. Ustedes desde su rol como fonoaudiólogos, les voy a ir mostrando cómo es el mundo de la prevención de enfermedades profesionales para que ustedes se vayan cuestionando y desde sus conocimientos, desde su base, también puedan entregar propuestas. De hecho, no sé si les contaste, Felipe, pero nosotros en estos momentos estamos involucrados en un proyecto de investigación que tiene que ver con levantar un proceso de vigilancia que parta antes, o sea, y en eso cuestionarnos, oye, ¿está bien que el fonoaudiólogo entre solo en la parte clínica? ¿Está Claro, bien que entre no lo he comentado todavía, solamente? José Luis. Claro, pero aprovecho entonces Sí. de comentarle. ¿Se ve la ¿Pero pantalla de está la bien o no diapositiva, está bien? cierto? ¿Se ve la pantalla, José Luis? ¿Tú puedes ver la Sí, diapositiva? yo la veo, sí. Ya. Tú me avisas cuando yo voy cambiando. Ya, perfecto. Entonces, como les digo, voy a ser descriptivo. Me interesa, más que nada por el tiempo, también ser breve. Sé que es viernes y tarde, así que voy a ser bien conciso. Me interesa que conozcan en dónde
cuál es el mundo, cómo es la vigilancia cómo se plasma la vigilancia para la prevención de enfermedades profesionales, también para que ustedes desde sus conocimientos vean si le hace clic y tienen idea o nace algún proyecto de tesis o nace alguna idea de investigación. En el fondo, quiero incentivar eso es como lo principal en mi presentación. Vamos a la siguiente. Para eso, voy a empezar desde la base, pero vamos a verlo todo. Existe la ley de, de salud en el trabajo, la 16.744, que establece o hace que se creen los organismos administradores de la ley. Nosotros administramos un seguro que se cotiza por obligación y en el fondo son ciertos actores hoy que están bien definidos. Nosotros, la Asociación Chilena de Seguridad, la Mutual, el IST, el ISL, y hay algunos organismos que tienen administración delegada como CODERCO, la Universidad Católica. En el fondo, los organismos administradores de la ley tienen tres principales roles. Uno que es la prevención, lo segundo que es la salud, y lo tercero que es prestaciones económicas. En este primer mundo que tiene que ver con la prevención, hay dos grandes mundos. Lo que tiene que ver con la prevención de accidentes en el trabajo, o sea, que yo no me caiga, que yo no tenga una amputación, que no tenga un accidente propiamente tal. Y el otro lado, que es el que trabajo yo, que es que no me enferme a causa de el trabajo que estoy ejecutando. ¿Mm? Que por el hecho de yo hacer mi trabajo, no me enferme. ¿Cómo estructuramos nosotros que no me enferme por el hecho de trabajar o desempeñarme en mis labores? Tenemos dos grandes alas. Uno, que es el inicio, que está asociado a lo que es la vigilancia de los ambientes de trabajo. Y otro, que es una consecuencia de lo primero, una consecuencia de los ambientes de trabajo, la vigilancia de la salud. ¿Cómo se inicia esto? Hay tres vías de inicio. Puede ser de forma proactiva desde las entidades aéreas de cualquier empresa, de forma proactiva nuestra, o empujamos en ciertos rubros, como por ejemplo podría ser la educación para esta enfermedad en particular, o cualquier persona que tenga una inquietud con respecto a una enfermedad profesional pueda levantar una declaración de enfermedad profesional y también eso gatilla un ingreso a esta vigilancia. Como les dije, la vigilancia puede ser ambiental o de salud. ¿Y cómo se estructura? Nosotros en H la estructuramos en esos 7 pasos que aparecen ahí. En primer lugar, tenemos que identificar la presencia de la gente. ¿Qué significa este paso? Me tengo que dar cuenta si es que en un cierto lugar, en una cierta sucursal, por la forma en que se ejecuta el trabajo, tengo o no tengo a la gente. ¿Cómo hago esto para la disfonía? Que es el problema que nos convoca hoy día. Por ahí Felipe mencionó un criterio que tiene en Argentina, 22 horas. Perfecto, ahí identifico cualquier profesor o cualquier profesional que tenga esfuerzo vocal por más de 22 horas, se considera con presencia de la gente. Bueno, es un ejemplo. Luego, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo me estructuro desde la organización, desde el lugar en donde tengo esa gente, para organizarme, en primer lugar, para poder controlar los ambientes de trabajo? Esto es muy relevante porque antes de llegar a lo que es el tema de salud, ojalá yo me organice y tenga medidas para que esa parte ojalá no sea necesaria. En tercer lugar, tenemos un paso que es caracterización del riesgo. Esto va en la línea de levantar el cómo se produce esta exposición. ¿Qué variables son relevantes levantar? ¿Qué variables sería relevante levantar, por ejemplo, para este caso? ¿Mm? Para una vigilancia de los ambientes de trabajo de disponía. Ahí la literatura es bastante divergente, lo voy a centrarme principalmente en tres, que es lo que más se repite, pero
es un paso, y esto así como se hace para esta enfermedad profesional, se hace para la exposición a cualquier agente que me pueda causar una enfermedad profesional. Luego vienen ciertas etapas asociadas a lo que son la difusión. Estas difusiones a veces están establecidas por los protocolos que norman los temas, protocolos ministeriales, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Trabajo, la misma superintendencia, si tiene ciertos temas, y por algunos agentes que están hoy protocolarizados, es el ruido, es la sílice, los riesgos psicosociales, etc. Hoy la disfonía o los trabajadores expuestos a sobreesfuerzo vocal no tienen un protocolo definido desde lo que es la vigilancia epidemiológica. Estos pasos que les estoy mencionando no existen hoy de forma uniforme en el país. Por eso me interesaba entrar un poco en detalle en esto, porque para dejar las preguntas, oye, desde mis conocimientos, desde mi formación, ¿cómo podría caracterizar este riesgo? ¿Qué variables serían importantes? Y luego de eso, ¿cuánto es importante? ¿Qué rol puedo cumplir? Etcétera. Y también el paso siguiente, ¿cómo evalúo este riesgo? ¿Qué instrumentos de evaluación tengo para poder evaluar este riesgo? Preguntas que dejo para ver si a alguien se le ocurre esto, podríamos evaluarlo de tal forma. Oye, yo conozco una pauta tanto. ¿Cuál de las pautas es mejor? Bueno, hay ciertos temas que con Felipe ya hemos trabajado, pero prefiero dejarlos abiertos, ¿cierto? Para que si a alguien le llama la atención o alguien se siente interesado, pueda ahondar en el tema. Luego de esta evaluación del riesgo, por lo general tengo yo que cruzar con respecto a un límite máximo permitido. Los límites máximos permitidos hoy día están en un decreto supremo, que es el 594. En el 594 tampoco aparece la carga vocal, o no aparece un límite para prevenir lo que es la disfonía. ¿Será que podríamos juntar información y proponer uno? Hacer un estudio epidemiológico con respecto con causalidad para poder esbozar un nivel en función de esas variables que nos acaba de mencionar Felipe, para decir, oye, en función de esto, este trabajador tiene un riesgo alto, oye, esto en función de las variables tiene un riesgo medio. No, aquí el riesgo está controlado. ¿Se fijan? Todo esto hoy, para esta problemática en particular, no existe. O sea, imagínense el campo de exploración que tenemos. Luego les voy a decir desde cuándo existen las primeras cosas, que eso viene después, pero luego, como último paso de esta vigilancia, en atención a este desarrollo que yo les he ido comentando, y en base a este resultado de esta evaluación, yo tengo que establecer un criterio. Los criterios están súper claros en el 594 para el ruido, para los agentes químicos, las vibraciones, radiaciones, etcétera, etcétera. Pueden ir y van a ver que están establecidos para una gran cantidad de agentes de riesgo, pero para esto no. En el hipotético de que tuviéramos un criterio, si supera cierto criterio, yo ya tengo que pasar a una vigilancia que está centrada ya en las personas. Si se fijan hasta acá, hemos solamente hablado de ambientes de trabajo, lugares que podrían propiciar, por las características que tienen, que apareciera una enfermedad profesional. Y luego, si es que en realidad el ambiente me dice y me lleva a preguntarme o a tener cierto grado de certeza de que sí, aquí esto es un problema, yo debiese pasar a ingresar a todos esos trabajadores a vigilancia de la salud. O sea, ahí yo le puedo decir, nosotros en la Asociación Chilena de Seguridad tenemos aproximadamente 185.000, la última vez que lo vi, trabajadores en vigilancia de la salud
por exposición a distintos agentes. También existe la vigilancia para disfonía, pero por otro input que voy a mencionar un poco más adelante. ¿Pero por qué hacemos esto? Porque queremos empujar principalmente que controlemos estos ambientes de trabajo para que el ambiente no sea un factor que ayude a que la enfermedad se desarrolle. Eso, Felipe, la próxima. Perfecto. Por ahí les mencioné el tema de la DIEP o el tema de declaración de enfermedad profesional. Ese ingreso que ya está más en lo clínico y en lo curativo, porque imagínate que yo ya estoy declarando que tengo algo, tengo una molestia que justifica, oye, parece que tengo una enfermedad. Ya tenemos la enfermedad, ya hay una salud que está deteriorada. Entonces, hay ciertas circulares que a nosotros nos establece el actuar en este contexto. Las circulares son dictadas por la Superintendencia de Seguridad Social o Suceso. Y hay una circular en particular que apareció en el año 2016, que fue la circular 3167, que fue una circular muy relevante desde lo que tiene que ver con el mundo de las enfermedades profesionales, porque la abordó desde lo que es el proceso de calificación de la enfermedad profesional. El proceso es el que tenemos ahí. En el fondo, en resumidas cuentas, tengo que levantar cierta información, ciertos exámenes, lo junto con una historia ocupacional, que en el fondo es la historia del trabajador, más el estudio del puesto de trabajo que él ocupa actualmente, se junta un comité de calificación del que participó Felipe en el H ahí, el año pasado, me parece, ¿no es cierto, Felipe? Y luego el comité toma una resolución y dice si es laboral o no tiene laboral. Y aquí, también por este lado, puedo iniciar la vigilancia que aparece ahí. Tengo que prescribir por ley el cambio de puesto de trabajo. ¿Se imaginan lo que es por ley que un trabajador, un profesor que se enfermó con disfonía, se le prescriba por ley que tiene que cambiarse de puesto de trabajo? O sea, imagínense el drama que eso puede significar. Ahí hay ciertos matices, pero la ley lo que establece hoy es eso. Y luego hay que hacer cierta verificación con respecto a ciertas medidas que debemos implementar en este proceso. Todo esto está normado, está en detalle en la circular a la que hago mención. En su año de publicación, la 3167 abordaba tres grandes grupos: salud mental, musculoesquelética, enfermedades musculoesqueléticas y otros agentes. Pero, la siguiente, Felipe, en el año 2017 se publicó una actualización que fue la 3331, que tiene la gran gracia que incorporó por primera vez la disfonía desde lo que es la calificación en algo país. Porque tampoco digo yo que, o sea, nosotros venimos trabajando en disfonía desde hace años. De hecho, Felipe trabajó muchos años en disfonía en la. Lo que yo estoy hablando es que como país no teníamos un abordaje uniforme con respecto al tema. Entonces, ahí hemos conversado bastante con Felipe respecto a, cada uno tendrá su opinión respecto a lo que aquí aparece, pero creo que sin lugar a dudas es un hito para lo que son las disfonías ocupacionales, que fue en octubre del año 2017 que aparece ahí. Así que también, si quieren entrar más en detalle, la circular es la 3331 de la Superintendencia de Seguridad Social. Aquí, en el fondo se establece, vamos a la siguiente nomás, Felipe, para alcanzar a ver también el ambiente un poco. Se establece un proceso que está enmarcado en lo mismo que les conversé en la diapositiva anterior. Hay ciertas secciones y en función de ciertas puntuaciones que se le asignan en función de las variables, yo
tengo una primera escala. Hemos conversado bastante de este tema, creo que hay bastantes cosas que se pueden hacer, eh, eh, se pueden estudiar o se pueden eh, ahondar y podemos, en el fondo, como todo en la vida, mejorar. Pero me gustaría que viéramos algunas de las cosas que se levantan. En la siguiente aparece Felipe. Em, Primero, se levantan ciertas variables asociadas al... Esto es más desde el punto de vista del contexto organizacional y psicosocial, ¿ah? Como con respecto a los tipos de horario que se tienen, los modos de remuneración, tipos de contrato, etcétera. Perfecto. Hoy tiene su lugar. Luego se habla con respecto a ciertos temas ambientales, ¿m? Como por ejemplo aquí, vamos a la siguiente, eh, como por ejemplo un tema que es bastante transversal con respecto a su importancia en la bibliografía, que tiene que ver con el ruido promedio ambiente del lugar de trabajo. Claro, y ahí, mientras menor, hablemos de ruido, se le llama ruido de fondo, que en el fondo que es el ruido que permanece en un contexto o en una sala, si es que el profesor deja de ejecutar la voz. Entonces, eh, claro, tenemos menor valor si es que llegamos hasta 55 decibeles A, y por supuesto que si vamos subiendo, cada vez tengo que exigirle más a mi voz para poder proyectar un mensaje en un contexto, ¿cierto? Mientras más nivel de ruido de fondo, es mayor la barrera que tengo que vencer. Y lo que nos dice la bibliografía es que para poder que me entiendan, yo debiese poder ser capaz de generar una relación señal-ruido de aproximadamente de 10, 12 decibeles. O sea, si imagínate, tengo 75 decibeles A, tengo que generar 85 decibeles A, 87 decibeles A. Y esto no es solamente un tema de poder generar, porque también en dónde lo tengo que generar. Porque yo tengo que transmitir un mensaje a veces en salas que son muy grandes y el último alumno me tendría que escuchar y poder comprenderme tanto como el primero. Entonces, por supuesto que es una variable muy relevante y que la bibliografía en ese sentido es bastante concordante, que es un factor muy importante desde lo ambiental. Em, Podemos pasar a la siguiente y en la siguiente ya tenemos temas más em, de funciones, de actividades adicionales, conducta, alumnos, etcétera. Es lo que tenemos hoy, como les dije, voy a ser descriptivo, pero también es como para darle una vuelta y preguntarse, ¿por qué el valor está, no sé, pues yo me pregunto en ruido 55 y no en 58 o en 45? Hay ciertas investigaciones internacionales que proponen el 45, o también no faltará acá también considerar si es que la sala tiene un sistema de refuerzo electroacústico. ¿Me ayudará o no me ayudará? ¿Qué sistema es mejor? ¿En qué contexto es mejor? ¿Basta con tenerlo o también necesito un contexto amigable en el lugar donde lo voy a utilizar? Un contexto amigable puede ser tanto desde lo que va desde el comportamiento quizás que tengo del aula, hasta temas de acondicionamiento acústico, aislación acústica incluso. Así que, bueno, hay un mundo en que podemos explorar. Vamos a la siguiente nada más. Solo quiero reforzar un par de factores ambientales que son también, que se repiten en la bibliografía. La bibliografía en este sentido es bastante divergente. Hay bastantes publicaciones
pero no hay todavía con tantos grandes consensos. Pero sí se puede decir que diría que hay tres cosas en que no hay mucha discusión porque son bastante transversales. Una es el ruido que les dije. Pero el ruido, aquí sale 55, hay normativas internacionales en que me dicen 45 decibeles, ojalá. No se toman en consideración el acondicionamiento, etcétera. Hay matices, ¿no? Pero el ruido como ruido de fondo, claro que es importante. Otro tema que es importante tiene que ver con la ventilación. La ventilación, hay dos cosas relevantes que conlleva, que tiene que ver con la temperatura y la humedad. También hay ciertas cosas, rangos de temperatura amigables vendrían siendo en invierno entre 21 y 23 grados Celsius y en verano entre 23 y 25 hasta 26 para un confort térmico, por decirlo así. Y si hablamos de humedad, la humedad ideal iría entre el 50 a 60%, pero algo aceptable podríamos conversar que estamos entre 40 a 70% de humedad. Yo podría decir que esos son los tres factores principales que la bibliografía nos entrega y que es consistente. Solo para terminar, me gustaría un tema conceptual que me he dado cuenta que a veces se confunde, que es con la PPT que teníamos antes, Felipe, que es la diferencia entre absorción sonora y aislación sonora. Tenemos que tener o entender la diferencia que existe, por eso mencionaba los contextos, entre el acondicionamiento acústico de un aula y el aislamiento acústico de un aula. ¿A qué me refiero cuando me refiero en estos dos temas? Cuando me refiero al acondicionamiento acústico, me refiero a cómo se comporta la onda sonora en un recinto cerrado, ¿ya? Yo proyecto, y ese comportamiento, el principal factor que tiene es el tiempo de reverberación, que en el fondo es cuánto dura si yo hago un impulso en una sala en que este decaiga 60 decibeles. Eso es un factor fundamental para yo reconocer si el ambiente en que voy a utilizar mi voz es amigable o no. Por ejemplo, yo hago así en una iglesia y esto se empieza a escuchar y dura como 2-3 segundos. El tiempo de reverberación que se sugiere, ojalá sea de 0,5 segundos. A lo más, un segundo para vos cantar, 1,2 segundos para vos cantar, también podría ser. Pero ojalá los ambientes que favorecen una buena proyección de la voz tienen que tener esto controlado. Y lo otro tiene que ver con la aislación. ¿Qué tanto o cómo yo me aíslo respecto al contexto en el que me encuentro? Si estoy próximo a una construcción, si estoy próximo a una avenida transitada, eso aporta, pero por otro lado, que tiene que ver con la inmersión de ruido de fondo. Y esa es otra variable que tiene otra consecuencia completamente distinta, que es el hecho de que yo suba mi intensidad y que tenga que proyectar o forzarme más para entregar mi mensaje. Eso era lo que quería compartir con ustedes. No sé si tienen cualquier pregunta o si después les interesa y quieren ahondar más en cualquiera de los puntos. Yo, materia expuesta, Felipe, y muchas gracias por la invitación en este día tan importante. Muchas gracias. Bueno, debo decir también que es un lujo contar con José Luis Urnia el día de hoy. Lo conozco ya hace un tiempo y debo decir que él es uno de los expertos en nuestro país y que está más asociado al trabajo preventivo de la disfonía ocupacional. Él es un eje clave hoy en día en la prevención de la disfonía en nuestro país. Estamos trabajando, de hecho, en proyectos ambos, de la mirada fonobiológica y la mirada ingenieril. Así que, de verdad que, además de ser un agrado compartir con un amigo y con un experto en el área, es un lujo tenerlo el día de hoy,
Muchas gracias, José Luis, por tu participación. Muchas gracias a los participantes, muchas gracias a Centro de Estudiantes de Fonoaudiología que hizo posible esta actividad, que coordinó las salas, que coordinó a los expositores. Y también recordar en este día importante nuestra tan linda herramienta que son nuestras cuerdas vocales, que debemos siempre tener en consideración todas estas medidas que conversamos el día de hoy, desde la mirada fonoaudiológica, gracias, Francisco. Muchas gracias, de la mirada fonoaudiológica, ingenieril, la mirada, ¿cierto?, desde lo que nos comentaba José Luis, de los aspectos ambientales, que son muy importantes también de considerar. Qué bueno que le haya gustado a Montserrat por sus Muchas mensajes, gracias qué bueno que le haya por sus gustado la mensajes. actividad. Muchas gracias, y gracias nuevamente, José Luis. Como siempre, un gusto escucharte, y que también darte las gracias personalmente, que apoyes siempre a la fonoaudiología. Yo he aprendido mucho de José Luis también, y esperamos también seguir trabajando siempre en conjunto, que ya hemos visto que en equipo, con miradas distintas, siempre el avance y lo que podemos aportar como fonoaudiólogo se puede llevar a concretar a la realidad en beneficio de las personas, de los profesores y profesoras que tan fácilmente dañan en su cuerda vocal. Ustedes se asustarían realmente de la estadística de la gran frecuencia y prevalencia de esta enfermedad en nuestro país. No sé si quieres decir algo, José Luis, para despedirte. No solo agradecer también los comentarios y espero, ojalá que, a ver, que alguien se quede con el bichito de la prevención, de la vigilancia y de lo que es ser una herramienta más en la disfonía, en la prevención de la disfonía ocupacional en el país. Así que eso nada más. Muchas gracias por la invitación, Felipe. Muchas gracias a todos, a todas. Estamos entonces muy bien la hora. Que esté muy bien. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao, José Luis. Gracias. Muchas gracias. Chao. Chao, muchas gracias.